Hola mi gente, aquí estoy otra vez para hablar sobre un tema que me parece muy interesante porque está en boga en estos momentos. Lo que son los tóxicos discriminadores en las redes sociales y el fútbol. A propósito del caso de Enzo Fernández y su celebración en la final de la Copa América, pues después que ganaron su título. Y yo quiero comentar porque justamente esto no es un caso aislado. O sea, no estamos hablando de algo que se le ocurrió a estas personas recientemente al calor de un enfrentamiento. No, esto es algo que está bastante trillado en las redes sociales y me parece significativo pues que se haga tanto énfasis en eso, específicamente con Francia y el origen étnico o el origen de los antecedentes, padres o abuelos de los jugadores. Por supuesto, marcado por su apellido, marcado por su color. Entonces, eso es muy llamativo, por lo menos para mí, ¿no? Porque realmente hay demasiados comentaristas que remarcan eso como si eso fuera un estigma o como si fuera algo que los hace desmerecer o los hace ser menos válidos como representantes de ese país que otros grupos, pues, como en el caso de el grupo de Zidane, donde ya había jugadores con ese origen, inclusive yéndonos hasta Platini también había mucho menos, pero también estaba un Tigana ahí que representaba a ese grupo de personas de ese origen. Entonces, yo creo que es interesante analizar el contexto que hace posible que Francia tenga esta realidad de que maneja actualmente, donde más del 70% de sus jugadores tienen este origen, pues. Pero hay que contextualizarlo. Primero, el deporte más popular de los franceses blancos, no es el fútbol, es el rugby. Entonces, me imagino que los franceses blancos se decantarán más por el rugby que por el fútbol. Por otra parte, la crisis demográfica en Europa no es algo de ahorita, o sea, eso ya está rodando de hace varias décadas y evidentemente al haber problemas demográficos, al haber menos nacimiento de jóvenes, evidentemente los equipos tendrán que echar mano de los jóvenes que vienen de otras latitudes, ya que los jóvenes en Francia tampoco es que abunden mucho, los jóvenes nativos blancos franceses. Adicionalmente es una metrópoli colonial. O sea, ¿qué pretenden ustedes? Que si en la metrópoli, en este caso Francia, que ha tenido tantas colonias en África, y estos africanos en sus países de origen no tienen las oportunidades que evidentemente van a tener en Francia, y sabiendo que desde el punto de vista deportivo también se les están brindando oportunidades, evidentemente las van a aprovechar. Y en fin, al final del cuento, la migración es un fenómeno humano. Y si le damos la vuelta a la tortilla y analizamos Argentina, analizamos Messi, Tagliafico, Lo Celso, todos son apellidos italianos. O sea, que si vamos a sacar cuentas de orígenes, o sea, los argentinos en este caso tienen mucha gente con población de origen italiano, origen español, de muchos orígenes. McAllister, por poner un ejemplo, eso no vienen de la chacra, de la Argentina profunda, de la Patagonia, nada de eso, de la Tierra de Fuego, eso vienen de lejos, de Europa. Entonces, si esta gente de Europa llegó a Argentina y nadie le dice nada, entonces, ¿por qué los que van de África para Europa, ellos sí le van a decir algo? Eso es llamativo. Entonces, yo me pongo a analizar otra cosa también. O sea, que Deschamps y la Federación Francesa de Fútbol son una hermanita de la caridad. Ay, sí, pobrecitos los negritos, vamos a darle una oportunidad porque, ay, pobrecitos ellos. No, ellos están buscando jugadores con características futbolísticas, físicas, que los hagan competitivos. Si hubiera un jugador blanco que sea mejor goleador y mejor jugador que Mbappé, ese sería el que estaría de titular. Igualmente,
Griezmann es titular porque no hay ningún jugador que de otro color que juegue mejor que él. Lo mismo con Teo Hernández, lo mismo con Rabiot. O sea, ellos están ahí por su calidad futbolística, al igual que Tchouaméni, al igual que Mbappé, al igual que Mañán. Todos ellos están ahí porque son los mejores que tienen pasaporte francés en su posición. Sean blancos, sean verdes, sean amarillos, sean lo que sea. Son jugadores que tienen pasaporte francés, se han formado en Francia, han jugado en las categorías menores de Francia, la inmensa mayoría nacido en Francia, y por supuesto tienen derecho a representar al país donde han nacido, donde se han criado y donde se han formado futbolísticamente. Entonces, ¿a quién debería extrañar eso? A nadie, a menos que haya personas que sientan que los franceses deberían ser como Zidane, todos como Zidane, todos como Platini. No. O sea, la realidad sociodemográfica de la Francia actual te plantea esto. Y estas son las personas que tienen la disponibilidad de jugar, y dentro del universo de jugadores franceses son los que juegan mejor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, evidentemente, es una situación que a mí me llama la atención que la gente le choque tanto eso. Entonces es un tema simplemente de calidad. Claro, el biotipo juega, el biotipo te ayuda por la velocidad, por una serie de características, pero evidentemente son jugadores calificados y por eso están ahí. Y eso es fundamental, que esa es una de las mejores canteras de Europa en la actualidad. No solamente juegan en Francia, están jugando en otros países, la Premier League, está jugando en la Liga Española, porque son buenos. Simplemente por eso, porque son buenos. Y eso genera ingresos a Francia. Entonces, si eso le está dando resultados, ganar una Copa del Mundo, llegar a finalista de otra Copa, creo que han ganado Nation League también en este último tiempo. Evidentemente, si eso le está dando resultados a la Federación Francesa de Fútbol, hermano, diga Le Pen lo que quiera decir, el negocio es el negocio. Y si el negocio son estos jugadores y ellos son los que nos están haciendo entrar dinero, olvídese de que no, que sean blanquitos. A mí no me interesa que sean blanquitos, me interesa que el billete sea verde. Ese es el euro es el que manda. No los sentimientos, no el racismo, no, el euro es el que manda. Y si el euro se mueve con estos jugadores, los jugadores son los que van a estar en la palestra. Otro caso también que va en la misma línea y que también lo utilizan los comentaristas de las redes sociales para burlarse, el caso de Ecuador. Sabemos que antes de que los ojeadores futbolísticos ecuatorianos pusieran su mirada en Esmeralda, había un rendimiento deportivo. Después que empezó a llegar la gente de Esmeralda y empezó a cambiar el biotipo del jugador ecuatoriano, hay otro resultado. Y si no quieren creer, bueno, Independiente del Valle, Emelec, etcétera, 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 son equipos que eran una cosa antes de esos jugadores y después de esos jugadores. Y Ecuador también era una cosa antes de esos jugadores y después de esos jugadores. Ahora Ecuador es una selección que compite, que tiene buen nivel en la eliminatoria, que clasifica con regularidad a la Copa Mundial, con ese biotipo, con esos jugadores que vienen de Esmeralda, de la costa. Entonces, evidentemente, estamos hablando de un biotipo, unas características de los jugadores que ayudan al desarrollo del fútbol a alta competencia, del tipo de fútbol que se está jugando en la actualidad. Y estos son jugadores exportables, jugadores que van a la Liga, jugadores que van a la Premier, Moisés Caicedo, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben a qué me refiero. Último caso que quería mencionar, que también está generando ruido en las redes sociales últimamente, con la Eurocopa que ganó España. Este par de extremos que ya todos conocemos, Nico y Lamine, o sea, eran dos jugadores que no formaban parte de lo que era la idiosincrasia futbolística de España,
una España más de toque, de posesión, más de centrocampismo. Viene Luis de la Fuente, introduce estos jugadores y estos jugadores rompen el esquema habitual, destruyen la defensa y les ayudan a ganar la Eurocopa. Jugadores con un diferencial con respecto al resto de los jugadores, con otro tipo de fútbol más directo. Y entonces hay personas que se quejan de la representatividad, de que no representan España, de que no se identifican como españoles. Entonces de eso estamos hablando, pues personas que les molesta, que piensan que todos los españoles tienen que ser blancos, rubios, qué sé yo. Entonces, bueno, pregúntale entonces a todos los fanáticos que celebraron esta Eurocopa en este año si a ellos les molesta que esos jugadores le hayan ayudado a ganar la Eurocopa. Entonces, ese tipo de situaciones son las que realmente me parecen absurdas y al final de cuentas no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque no tiene nada que ver con lo que es el fútbol, con lo que es la realidad del fútbol. La realidad del fútbol nos indica que hay un tipo de jugadores, hay una característica de jugadores que me dan resultados por su explosividad, por una serie de factores que les ayudan a rendir en determinadas partes del campo. Entonces simplemente yo como parte de un cuerpo técnico los voy a utilizar. Y es irrelevante que los fanáticos, algunos fanáticos, les incomode eso porque piensan que no representan al verdadero europeo, como si el verdadero europeo tendría que ser necesariamente de unas características fenotípicas. Porque si nos vamos al caso, ¿el verdadero europeo cuál es? El europeo de hace 100 años, el europeo de hace 500 años, el europeo de hace 3.000, 4.000 años. O sea, la migración ha sido un fenómeno que se ha dado desde que el mundo es mundo. Se dio en Europa, se dio en América, se dio en Asia, se dio en África y se seguirá dando. Entonces, es una tontería cuestionar esas situaciones, burlarse de eso, como si tener un determinado color de la piel fuera un estigma, fuera algo malo, fuera, no sé, algo de lo cual la gente tendría que avergonzarse. ¿Por qué tendría que avergonzarse esta persona que juega para Francia por venir de los orígenes que vienen? Simplemente es algo circunstancial. Sus padres nacieron en un lugar determinado, con una cultura determinada, fueron a Francia porque vieron que en Francia tenían acceso a una mejor calidad de vida. Sus hijos empezaron a jugar en las canteras de Francia, les gustaron a los ojeadores y ahí están. Eso es todo. Y lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en Bélgica, en Reino Unido, en todas partes. Las personas se mueven de país en país. Hay personas, hay niños que participan de las canteras, van creciendo en las canteras, se van desarrollando y llegan a ser profesionales porque lo saben hacer bien, pues. Entonces, ¿cuál es el problema? Que su origen sea África, Asia, Oceanía, América. Es completamente irrelevante. Entonces yo creo que la invitación es a eso, a ser empático, a ser civilizado, a dejar de tener esos pensamientos tontos, pensamientos que no se compadecen con la realidad actual. Y cada día vamos a ir a más, porque si las mujeres en Europa no quieren tener hijos, ¿qué va a suceder? Que cada vez más personas de otros continentes van a llegar allá a cubrir los huecos que los nacionales estén dejando. Así de fácil. Entonces, aquellas personas que sufren por eso, seguirán sufriendo y sufrirán cada vez más, pues verán cada vez más afrodescendientes en diferentes equipos europeos. Entonces, si no quieren ver afrodescendientes en el fútbol, lamentablemente van a tener que ver la liga checa o la liga polaca, será,
o la liga, no, creo que ni la liga china. O si no, hermanos, que se dediquen a ver tenis, o se dediquen a ver golf, o se dediquen, no sé, a ver cricket. Porque si van a ver fútbol, van a ver afrodescendientes. Así que, hermanito, simplemente dejo eso ahí. El que no le guste, lamentablemente, que vea otro deporte. Gracias.